Acompáñeme porque ya está con nosotros Carlos Polimeni. Carlos, un gusto tenerte. Gracias por la invitación. ¿Cómo estás? Bueno, yo tengo acá un resumen. Vos sos de todo, y lo quiero decir. Sos periodista, sos escritor, sos guionista, sos docente, sos conductor de radio y de televisión y tenés una trayectoria enorme, realmente. Así que nada, un honor tenerte hoy. He tenido la suerte de todo eso. Te felicito por el planteo que hiciste, la introducción a partir de un cuento muy famoso, Sí. tanto que es un ícono publicitario y cinematográfico, y creo de ficciones futuros de don Julio Florencio Cortázar. Te agradezco mucho. Vos sos autor de 14 libros y quiero decir que uno de ellos es Cortázar para principiantes. Exactamente. Y pensaba que tal vez el punto fuerte de Cortázar como escritor es la irrupción en lo que aparentemente es normal de un elemento fantástico, de algo que viene ahí a plantearnos si es tan normal la normalidad o si puede ser interrumpida muy fácilmente por algo. Es normal que un día, domingo, en una autopista haya un montón de autos. Lo fantástico es que de repente ninguno de esos sabe que se va a meter en un brete que va a cambiar la vida de todos. Claro. Y tal vez acá al sur de la autopista del neoliberalismo, lo fantástico en la Argentina sea la irrupción de un gobierno de las características del gobierno de Mauricio Macri, que es el gobierno de los dueños de un país que por primera vez lo gobiernan ellos mismos, con sus socios, y que engañan a una sociedad pensando que van a hacer lo posible por mejorar lo que estaba bien, lo que estaba mal, perdón, y hacer cosas bien. Sí. Y en realidad proceden con una lógica que a los 3 años de gobierno debería llevar a la sociedad a preguntarse en qué autopista nos metimos, en qué trampa estamos y cómo salimos. Si obviamente, como planteaste vos, nadie sale solo, salvo rumbo al cementerio. Nadie se salva solo. Y sin embargo hay un esfuerzo muy grande del gobierno por mostrar que la salvación es individual. El emprendedor. Sí, la meritocracia. La meritocracia, el que se salva porque el presidente Mauricio Macri en vacaciones, incluso en Bariloche, visita una pareja que tiene un microemprendimiento. Parece ser que la salvación fuese individual. Al menos esa es la fantasía poco cortasariana que nos quieren vender. Vos me hacías un comentario fuera del aire y a mí me impactó muchísimo. Vos me decías algo que pasó el día que murió Cortázar o al día siguiente. ¿Qué pasó? Claro, el día que murió Julio Florencio Cortázar, Cortázar había estado en la Argentina durante unas pocas semanas al retornar la democracia, pensando que el puesto de titular de la CONADEP, la Comisión Nacional de Desaparición de Personas, iba a ser para él. Porque vastos sectores del alfonsinismo entonces, capitaneados por Hipólito Solari Grigoyen, le habían hecho pensar eso: acá vamos a juzgar a los militares genocidas y vos sos la figura pública cultural argentina más importante para presidir la CONADEP. Finalmente Alfonsín nunca lo recibió. La leyenda dice que su secretaria, y algo más que secretaria, Margarita Rouco, equivocó la agenda. Otros dicen que sectores de la derecha del radicalismo le dijeron: Cortázar es demasiado de izquierda, pongamos a Sábato. Y Cortázar se volvió a Francia y murió muy rápidamente, unos meses después, de una enfermedad que ya portaba. Es decir, nunca hubiese podido llegar vivo al principio de la CONADEP. Pero el día que murió Cortázar, en simultáneo, la ciudad de Buenos Aires sufrió una extraña invasión de mariposas que al día siguiente fue también tapa del diario. Y a mí me llamó siempre la atención, y el libro comienza con esa idea, el libro dibujado por Miguel Rep, Cortázar para dibujantes, de cómo incluso en la despedida de este mundo de un escritor que en realidad vivió poco tiempo en la Argentina, pero escribió siempre sobre Buenos Aires y sobre la Argentina, irrumpió en medio de la normalidad de un día cualquiera de febrero lo fantástico, una ciudad repleta de mariposas. ¿Le hubiera gustado a Julio Cortázar esta Argentina de hoy? Esta Argentina de hoy hubiese detestado. Julio Cortázar trabajó muchos años, pero muchos años de su vida, en la difusión de los horrores de los crímenes de la dictadura en la Argentina. Se arrepintió de su temprano antiperonismo, muy visible en algunos relatos de los años 40 de Cortázar. Él se fue enojado con el peronismo a vivir fuera de la Argentina, pero en la propia evolución política no solo apoyó la revolución cubana o el proceso político en Nicaragua, sino que se convirtió en un referente de una izquierda democrática mundial. Una izquierda democrática mundial, cualquiera fuese, poco tiene que ver con el gobierno de Mauricio Macri y con las características que fue cobrando sobre la marcha el gobierno de Mauricio Macri. Porque una cosa fue la campaña de Macri, una cosa fueron las alianzas que logró tejer en torno al PRO, que es la derecha de Cambiemos, con radicales incluidos, con peronistas incluidos,
y otra cosa creo que es su acción de gobierno. Carlos, ¿y qué pensás que pasó? Digamos, ¿se le mintió a la sociedad en esa campaña o en todo caso hubo un volantazo cuando se asumió la gestión? Yo creo que las dos cosas, que se le mintió a la sociedad en la campaña, es decir, el presidente incluso juró pobreza cero al asumir. Hizo 3 promesas, una es pobreza cero y nunca crecieron tanto los pobres en la Argentina en democracia como bajo su propio gobierno. Y por otra parte, sobre la marcha, dentro de la dinámica interna, me parece que la pata radical e incluso la pata peronista de Cambiemos fueron devoradas por el PRO. La interna que hoy existe entre Macri, Marcos Peña, como guía central del PRO, digamos, la derecha de Cambiemos, con otros sectores como Lita Carrió. De hecho, Marcos Peña acaba de ir a visitarla a Lita Carrió para decirle volvé al proyecto. Entre otros sectores del radicalismo. También, claro, que quedan replegados. Y entre Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal es muy evidente y muy grande, porque no todos quieren quedar pegados y porque aquí da la sensación de que es un gobierno de CEOs que gobiernan para favorecer a las grandes empresas y a las grandes corporaciones, entre los cuales están sus sponsors mediáticos, empezando por el Grupo Clarín. Si uno ve el conglomerado de poderes, la Embajada de Estados Unidos, la Embajada de Israel, el Grupo Clarín, sectores de las empresas transnacionales, sobre todo aquellas de servicio, la patria financiera, los bancos, etcétera, se da cuenta de que este gobierno, uno podría decir, ¿cuál gobierno? Este gobierno o todos estos que gobiernan a través de estos representantes, está en un brete muy importante en que ha metido a toda la sociedad, porque ¿cuál es la salida del embotellamiento de este domingo en la autopista del sur? ¿Hay salida? Yo creo que hay salida, pero que es una salida colectiva. Y esa salida colectiva significa que en las próximas elecciones el gobierno sea diferente. Y no es un problema de nombres, sino de planes. Nosotros veníamos de un periodo en que para el Estado era central la inclusión. Incluir nuevos ciudadanos, dar nuevos derechos a otras personas. Y vivimos hoy en un modelo político cuya lógica es la exclusión. Queremos cada vez más personas fuera del modelo. El otro pensaba un país para 45 millones de personas. Este piensa un país en que 25 millones de personas estén bien y 20 millones de personas queden afuera. Y tienen ejemplos. Esto ha pasado con la política neoliberal, no importa quién gobierne, en Chile, donde la situación es así. Unos ricos, muy ricos, son bárbaros y la pasan muy bien. Una clase media acomodada acompaña a estar bien. Una clase media baja sueña con subir un poquito y los pobres son la mayoría. Vos sabés que me haces acordar, estaba tomando un café esta semana, leyendo algo y de pronto se me acerca una persona. Yo había estado hablando la semana pasada del laberinto y en todo caso el hilo de Ariadna, ¿no? Y el Minotauro. Y había planteado en el editorial, bueno, quizás el hilo de Ariadna sea algún referente político, en todo caso sea la misma política. Y vino una persona, un joven, y me dice, mira, yo estuve pensando y para mí el ovillo, el hilo de Ariadna, somos todos, me dice. Y todos lo tenemos y todos tenemos que utilizarlo para salir de esta situación. Planteaba una salida colectiva, digo, algo como lo que vos de alguna manera estás señalando. Ojalá el hilo de Ariadna seamos todos. Yo a ese joven lleno de ideales le tengo malas noticias. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Creo que hay una parte muy importante de la sociedad argentina, por eso Macri ganó las elecciones, por eso Menem ganó elecciones y fue reelecto, que piensa en términos muy diferentes a lo que nosotros pensamos la sociedad. Donde nosotros vemos inclusión, ellos ven entrometidos. Donde nosotros vemos pluralidad de voces, ellos ven anarquismo, izquierdismo y peronismo. Donde nosotros vemos la posibilidad de abrazarnos a América Latina, ellos ven un montón de negros con los que no quieren convivir. Y creo que lo que charlabas en el pase con el gato silvestre, esto de que Patricia Bullrich parece ser una figura cada vez más fuerte en el gobierno, incluso podría ser una candidata a vicepresidenta o a presidenta o a gobernadora, no lo sabemos, pero ha adquirido cada vez más fuerza, tiene que ver con eso, con robustecer un voto de derecha que en Argentina ha sido un voto constante en la historia. Lo que pasa que lo hemos visto mal porque hemos visto la otra mitad del resultado. Es decir, cuando Cristina Fernández de Kirchner, en un gran momento del kirchnerismo, con Néstor Kirchner inmolado por la causa, muerto, se presenta a elecciones, gana por el 56%, es un máximo rendimiento, pero hay un 44% que no vota ni en broma a ese sector.
no vota ni en broma ningún proyecto que tenga que ver con la inclusión, quiere lo contrario. Pero no hay un sector de la sociedad que, por ejemplo, pudo haber acompañado lo que eran las promesas de campaña de Cambiemos, y esas promesas de campaña que decían, bueno, vamos a mejorar aquello que está mal y lo otro lo vamos a sostener. Digo, ese votante hoy quizás no vuelve a votar lo Cambiemos porque puede empezar a desconfiar, ¿no?, de lo que ha pasado. Es posible, yo creo que si paga los impuestos, si vive de un sueldo, ese votante no esté conforme con su propio voto. El asunto acá es que paralelamente a lo que hace o no hace el gobierno respecto a su propio accionar, ha montado junto a un aparato mediático y judicial una campaña de persecución del pasado. Y entonces es posible que haya muchos ciudadanos que no quieran votar a Mauricio Macri, pero digan, pero tampoco voto nada que tenga que ver con el pasado. Es decir, nos dejó en la ruina, pero esta era una chorra. Y esa parte, que es la estrategia de Jaime Durán Barba, del pensador... Seguir polarizando con el cristinismo. Es polarizar con el cristinismo para confrontar entre un inútil y una chorra y que la sociedad, en todo caso, decida. Y me parece que esa trampa dialéctica... ¿Pero eso le sirve a la sociedad, Carlos? A la sociedad no le sirve, pero le sirve al gobierno para justificar no solo su propio accionar, sino decir, bueno, puede ser que nosotros no seamos tan buenos como habíamos prometido, pero el pasado es peor. Para lo cual necesito empresarios presos políticos, una acusación permanente, y lo que se ha dado hasta acá como una especie de calendario judicial que va acompañando cada una de las decisiones importantes de la sociedad sobre el gobierno. Incluso la aparición del cuerpo de Santiago Maldonado se dio en un momento claramente electoral. Y como este es un año electoral, es de esperar que el gobierno progrese en sus afanes reeleccionistas, de Macri o de otro que vaya en lugar de Macri, nutriendo ese calendario electoral de asuntos que tengan que ver también con el pasado. Para cualquiera que mire un poco la situación en América Latina, la situación de que Brasil llegó a elecciones con el principal candidato de la oposición preso, no debe ser un asunto menor, porque hay que ver que también acá, en este continente, hay planes que no son locales, sino extendidos a lo largo del continente. Hay una especie de receta que proviene del norte del continente sobre cómo manejar situaciones de crítica cuando gobierna la derecha y es el nacionalismo, lo nacional y popular, la centroizquierda o la izquierda la que está en la oposición. Cuando este sector está en el poder, hay que insistir con que son corruptos y que no pueden solucionar la inseguridad. Y cuando no están en el poder, hay que judicializarlos todo lo posible de tal manera de tratar de proscribirlo de las elecciones. Y me parece que en esa complejidad se va a mover el 2019. Que incluso la estrategia del kirchnerismo, de Cristina Fernández de Kirchner, de ese liderazgo suave y tácito de no dar muchos pasos, está vinculado a esperar cómo avanzan los procesos judiciales que se han inventado en muchos casos para que vayan coincidiendo con etapas en que la sociedad tiene que votar. Cuando la sociedad tiene que votar y se encuentra con noticias, con procesamientos, con acusaciones, incluso con noticias falsas o con hechos que parecen reales pero que después son desmentidos, bueno, toma decisiones en caliente que tienen que ver con la compulsión casi electrónica que todos tenemos en la sociedad hoy, hacer clic sin pensar dos veces. ¿Y cómo ves esta arquitectura? Lo estábamos entrevistando el otro día a Alberto Fernández, él decía, bueno, hay egos que están en juego, hay muchos candidatos, obviamente, decía Cristina, es una especie de semidios dentro de lo que es el terreno de los mortales, donde hay algunos que están jugando, está Sergio Massa, por ejemplo. Digo, ¿ves la posibilidad de que todo termine en una especie de candidatura única, que haya elecciones, que haya primarias en todo caso, y sobre todo que esos egos empiecen a bajar un poquito para poder armar lo que es una lista? Mira, los reyes de España inventaron aquella lógica, aquella lógica de divide y reinarás. Lo primero que hizo Cambiemos como estrategia política es dividir a su oposición. Creó a Randazzo, creó a Urtubey, creó a Pichetto, es decir, apoyó egos, Sergio Massa, apoyó egos y decisiones personales, los carpeteó a todos, les tuvo a todos una amenaza de, mirá, ojo que tengo esto tuyo y esto tuyo, y lo que logró fue dividir a la oposición peronista, panperonista, más o menos peronistas, kirchnerista, etcétera, en varios sectores. Eso ha subsistido, esa fue la trampa de la oposición al principio. ¿Y esa del lógica gobierno sigue Yo creo que imperando? esa lógica sigue y que va a continuar porque el gobierno va a seguir apostando. Yo creo que la única posibilidad que tiene Mauricio Macri de ser reelecto es que la oposición llegue
desunida a las elecciones, que haya por lo menos dos grandes grupos. Y en tanto los egos de los unos y de los otros no decaigan un poco, no hay una posibilidad de una unidad. Pero ojo que no hablamos de candidatos, que la unidad tiene que ser de los votos que están detrás de los candidatos, porque Massa puede tener una cantidad determinada de votos, o Randazzo pudo haberla tenido, pero si acá, en algún momento del año, hacia las elecciones de octubre, queda claro que es o nos unimos todos en autodefensa, incluso de la propia sociedad, o vuelve a ganar Mauricio Macri, hay cosas que se van a disciplinar. Ahora, mientras tanto, yo creo que todos deben bajar un cambio. E incluso creo que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner está haciendo algunos gestos de humildad al no presentarse ella como la candidata indiscutible. ¿Pensás que Cristina tendría que hablarle a la sociedad y decir que en qué cosas se equivocó, o en todo caso que esto que viene ahora, lo próximo no va a ser igual a lo que pasó, o en todo caso que va a haber cosas que va a haber que en todo caso revisar y implementar hacia adelante? Me parece ineludible. ¿Hace falta una autocrítica? Me parece ineludible, ¿no? Alguna vez el pensador argentino Aldo Rico dijo: la autocrítica es un vicio de los marxistas. Es decir, que muchas veces la autocrítica en público lo que sirve... Pero es buena la autocrítica, ¿o no? Es buenísima. Hoy el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, asumió diciendo: el principal problema de este país es la corrupción. Yo lo sé y voy a intentar solucionarlo. Vengo a reconocer que este es un país lleno de corrupción. Es bueno decirlo en el momento en que hay que decirlo. Pero a mí se me ocurre ahí que más allá de la autocrítica, que es un proceso interno y que después se externiza, en el gen de los errores del kirchnerismo debemos explicar la existencia del macrismo. Es decir, el kirchnerismo durante mucho tiempo trabajó con la fantasía de que su verdadero oponente debía ser Mauricio Macri, porque nunca un candidato de ese tenor, con esa brevedad de discurso, con esa cortedad de ideas podía propias, llegar al poder, iba a ser electo por la mayoría del pueblo argentino. O sea, vos decís que en parte el éxito de Cambiemos en el poder se lo debe al kirchnerismo. Yo creo que sí. Yo creo que el kirchnerismo eligió a Mauricio Macri como el candidato que nunca iba a ganar la elección en el balotaje. Y creo que esa especulación, que lo acompañó durante mucho tiempo, constaba de mucho miedo a Elisa Carrió como una posible presidenciable, veía en otros candidatos una fe y una fuerza en la política que no veía en Mauricio Macri. De hecho, Mauricio Macri no se presentó a ninguna elección presidencial previa hasta que se presentó y la ganó, y ayudó a que enfrente los verdaderos enemigos políticos del kirchnerismo, que no eran los dirigentes del PRO, le armaran al PRO un seleccionado en Cambiemos. Es decir, dijeran: muchachos, elección 2011, Cristina el 56%. El segundo, Wiener, el 17%. Y el tercero, Alfonsín, el 15%. No ganamos más. O nos juntamos todos o no ganamos más. Y ese fue el momento en que Carrió, que había dicho que Macri era su límite y había agregado en público: "It's so stupid", es tan estúpido, Macri, que es mi límite, entrar en una alianza. En una alianza con las ripidezas que puede tener, pero entrar en una alianza. Y que radicales, que sabían que si no, no podían volver, también entraron a la alianza. Ahora, ¿cómo combinan los radicales que amaban a Alfonsín, que se sienten democráticos, que se emocionaron con la condena a Videla, que están a favor de la reforma del 18, que bregan por la educación pública, etcétera, con un gobierno de estas características? Que si pudiera liberaría represores, que cierra escuelas. ¿Cómo hacen? Y ahí te explicás otro asunto que yo creo que tiene que ver con esto que te digo de la enorme cantidad de argentinos que nunca votarían ni al peronismo ni al kirchnerismo. El gen gorila, que es muy difícil de explicar. Hay mucha gente, hay una frase muy famosa de un dirigente nazi que es: cuando escucho la palabra progresismo echo mano a mi Luger, a mi pistola. Hay mucha gente que escucha la palabra peronismo o kirchnerismo y sufre un erizamiento en la piel. Es capaz de cualquier cosa menos que vuelvan a gobernar esos, porque además comete un error que es bastante fascistoide, de considerarlos a todos iguales, ¿no? Para un nazi o para un fascista, cualquier negro es negro, cualquier judío es judío, cualquier enemigo es enemigo, cualquier gitano es gitano, son todos iguales y todos merecen la destrucción. Entonces mucha gente piensa, incluso gente de buena intención, incluso gente que se dice a sí mismo progresista, que todos los peronistas son iguales. Entonces cualquiera que gobierne le trae un mal a la Argentina, confundiendo, yo creo, o no pudiendo diferenciar, me parece,
a López Rega de Néstor Kirchner, como si fueran exactamente lo mismo, solo por ser peronistas o estar debajo de los emblemas del peronismo. ¿Qué tan importante pensás que va a ser la situación socioeconómica que atraviesa la Argentina en este momento, en los próximos meses? Digo, da la sensación por lo menos que en lo que son los datos económicos, lo que va a terminar pasando es una restricción cada vez más importante, limitaciones presupuestarias para las familias en la Argentina, una suba de la pobreza, de la indigencia. Digo, ¿eso va a pesar a la hora de la elección o el gobierno va a tener éxito en esto de plantear otros temas y que sean la agenda electoral? Mirá, vos esta mañana en tu cuenta de Twitter hacías un breve raconto de cómo han sido los aumentos, la depreciación del salario, cuál es el plan. Uno podría preguntarse, ¿por qué el gobierno en diciembre, antes de las fiestas, ya anuncia aumentos de enero, febrero y marzo? O sea, alertando a la sociedad, por otra parte, revelando sus planes. ¿Cómo sabemos ya que va a estar el boleto de ómnibus a 18 pesos mientras los salarios no van a subir? Y a mí me parece que lo hace porque el gobierno, además de aprovechar el receso, las vacaciones, las fiestas, etcétera, lo que está comunicando es al Fondo Monetario Internacional. Mira, voy a cumplir con aquello que me pedís. Es más, te doy ya el cronograma, que está gobernando para el fondo más que para el pueblo argentino. Se ha endeudado por su propia lógica de plan económico, de tal manera que nuestros nietos van a terminar pagando la deuda actual. Y le importa muy poco la opinión del público argentino porque sabe que más tarde o temprano, aparte de ese 30-33% de voto consolidado de derecha que va a votar, no importa cómo fuese, va a tener el tiempo de mejorar un poquito las cosas y yo creo que incluso de mandar presos a dirigentes políticos de la oposición para que no puedan llegar al momento de la elección o amenazarlos con mandar presos en la plenitud de sus facultades como políticos. Entonces me parece que hay un plan urdido y que ese plan es, como muchas otras cosas de la política hace muchos siglos, maquiavélica. Es decir, se dice una cosa, pero se va a hacer otra. Una distinta, ¿no? Como dijo alguna vez el alemán Bertolt Brecht, hombre de la calle, cuando los hombres de arriba hablan de paz, prepara tu testamento. Carlos, te quiero agradecer muchísimo por estar con nosotros. Gracias por la invitación, para mí ha sido muy amable. Un honor. La verdad te agradezco mucho, te saludo. Muchas gracias. Gracias. Ya está con nosotros Daniel Catalano en instantes nada más. Repasamos algunos de los datos a los que hacía mención recién Carlos Polimeni. Son datos, obviamente, que hacen referencia a lo que son, en todo caso, comparaciones que resultan interesantes a la luz de qué, bueno, de lo que es las dificultades desde el punto de vista material, ¿no? La luz, fíjense ustedes, la factura que entre el año 2015, fines del 2015 y fines del año 2018, incluso con los aumentos que se han anunciado, creció entre 18 y 39 veces. Son datos obviamente que después va a haber que completar, que complementar, porque también esto implica aumentos realmente sustanciales de hasta 2.300% en lo que son las tarifas eventualmente del servicio de energía eléctrica, es en 3 años. Fíjense lo que ha subido el gas, la factura creció entre 18 y 39 veces, tiene que ver obviamente con los niveles de consumo y también con las zonas geográficas del país, pero a todas luces, digo, esto contrasta con qué, bueno, por supuesto con lo que son los niveles salariales en algún caso y también los niveles de inflación, el índice de precios al consumidor, que son justamente las dos variables que tenemos aquí. Fíjense, la inflación en estos 3 años fue de 158% y el salario promedio en blanco, que son dos características que obviamente no reúnen todos los salarios en la Argentina, creció 124%, esto contrasta contra 1.500, 2.000%, 2.300 yo le decía en el caso de la energía eléctrica, y esto también en un contexto donde hay muchísimas otras limitaciones y donde hay muchísimas otras subas, principalmente la de los alimentos, ¿no? Que como decíamos hace apenas una semana, hay alimentos que han trepado en el último año entre 64 y 75%, y hay alimentos incluso que tienen una ponderación por encima del 100%, obviamente. Si uno quita lo que son la alimentación y lo que son los servicios públicos, que es prácticamente lo que se eroga las familias de la Argentina, lo que erogan la mayor parte de lo que son sus salarios, bueno, está claro que esto es una ecuación que lo que arroja es cada vez más pobreza. Acompáñeme porque ya está con nosotros Daniel Catalano. ¿Cómo te va, Daniel? ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Bueno, un gusto. Bueno, hoy hubo una marcha importante, mañana va a haber un ruidazo, pero hoy estuvo la marcha de las antorchas. Tiene que ver con esto, ¿no? Tiene que ver con las tarifas y con otras cuestiones como es la reforma previsional, la reforma laboral. Digo, ¿cómo ves este escenario? En todo caso, ¿cómo fue la marcha? Mira, la marcha fue mucho más grande de lo que nosotros pensábamos que iba a ser, porque, bueno, la fecha, y la verdad que está bien que haya sido tan grande,
que está bien que haya habido una participación muy importante y Sí. está bien que los laburantes hayan pedido fecha de paro general, porque creo que eso es el síntoma, ¿no? Bueno, ya está, no se puede más. El transporte, la luz, el gas. Digo, te encontrás con tus compañeros empleados públicos refinanciando dentro de Edesur y peleándonos en Edesur para ver si podemos pagar el mínimo, cuántas cuotas lo hacemos, cómo lo hacemos, y todos los meses parte del mismo relato. Se hace imposible poder tener una planificación de vida con estos aumentos desmedidos y con el escaso aumento salarial que nosotros hemos tenido. Pensás que, yo un poco pensaba recién en la posición del sindicalismo en la Argentina, ¿no? Esta marcha ha sido convocada también por camioneros, estuvieron las dos CTA, digo, ¿hay una actitud en general del sindicalismo a ser permeable a estos, en todo caso, a estos reclamos y poner en marcha un paro? ¿O pensás que va a haber que negociar para tratar de llegar a esa medida? Yo creo que ahora es una cuestión de tiempo, es una cuestión de poner la fecha. Me parece que no es necesaria una negociación. ¿Ves Hay que disposición? ponerse de acuerdo. Digamos, ¿puede pasar? Es que me parece que sí, que no se puede especular y lo que hay que hacer es sumar a más sindicatos. Este sindicalismo que vimos hoy en la calle es el sindicalismo que salió desde el primer momento frente a las medidas que viene proponiendo Macri. Hay que sumar una parte más del sindicalismo y hay que avanzar. Si no se suman, bueno, iremos al paro como otras veces, en este marco unidad con estos gremios. Es una construcción que hay que seguir fortaleciendo. Pensás, recién hablábamos con Carlos Polimeni y él decía, bueno, en gran medida el gobierno asumió el poder, una parte de la campaña fue mentira y otra parte, en todo caso, torcieron el volante cuando llegaron al poder. ¿Pensás que esto tuvo lugar de esta manera? Sí, es indudable que han llegado en la base de 3 ejes que no los han cumplido. Era pobreza cero, terminar con el tema de la inseguridad y terminar con la grieta. ¿No? Claro. Sí, la grieta esa famosa de la que ya no se habla porque, bueno, era parte de un relato fantástico que tenía el gobierno. Lo que está claro es que luego fue una persecución ideológica, se persiguió a todo aquel que pensaba distinto, se lo estigmatizó, se lo dejó sin trabajo, se pensó de qué manera hacer de un Estado eficiente en un Estado bobo, buscar un endeudamiento que pudiera protegerlos a ellos como grupos económicos. Y lo de la inseguridad, bueno, está claro que no han tenido eficiencia con lo que hacen, el discurso es realmente duro, se está volviendo a poner a los niños en una situación de preocupación social cuando no lo son. ¿Qué pasa con El eso? bajar la edad de imputabilidad, este relato fantástico que tiene hoy la ministra Patricia Bullrich con sus asesores diciendo que hay pibes de 11 años con una AK-47, es impensado para lo que es nuestra sociedad. Si vieron un pibe, eso no te alcanza para que vos puedas pensar que tenés que bajar la edad de imputabilidad. Lo que hay que pensar es, bueno, asignación universal, escuelas abiertas, salud pública, formación, papá y mamá con trabajo. Nada de todo eso está planteado, ¿no? No, En este se está contexto. pensando cómo penalizar al pibe, no se está pensando cómo haces para generar condiciones en las que el pueblo no tenga desigualdad. Pero aparte es ridículo pensar que un chico de 11 años tiene que estar preso, digo, me parece una locura. Para nosotros es ridículo, para la derecha es el sentido común. Ellos necesitan que nuestros pibes estén atrás de los barrotes porque le tienen miedo. Porque esos pibes piensan, por esos pibes tienen autonomía, por esos pibes han sabido, crecen con padres que tuvieron otra Argentina distinta. Les guste o no les guste, durante el kirchnerismo hubo políticas universales, hubo inclusión social y hubo trabajo. Entonces, ser jubilado era una situación dignísima a lo que tenemos hoy, en donde el sistema previsional está en riesgo permanentemente, donde la jubilación no te alcanza ni siquiera para cubrir los insumos básicos, donde el PAMI está en una retirada permanente de la prestación médica de nuestros viejos. Entonces, nuestros hijos tuvieron padres que vivieron el kirchnerismo y ellos nacieron durante el kirchnerismo. Por lo tanto, nosotros sabemos que no son merecedores de absolutamente nada el relato de la derecha, porque sabemos que hay una Argentina distinta para ser vivida. Pensás, porque recién mencionabas al acercamiento con el Fondo Monetario y tenías un concepto que es interesante, que es, bueno, se rodearon en todo caso de lo que era un contexto que hoy ya impone directamente un presupuesto con recortes y determinado tipo de políticas. Digo, ¿el acercamiento al fondo pensás que fue adrede o en todo caso hizo falta por una cuestión de divisas, por ejemplo? No, las dos cosas. Me parece que nunca... En la primera etapa del macrismo lo que decía era, negaban todo el tiempo que ellos ir al Fondo Monetario no era algo necesario para poder sostener el marco que tenían como modelo económico. Después les fue realmente necesario porque tampoco conseguían de dónde traer divisas y necesitaban plata. Esto es parte de una realidad. También es parte de nuestra realidad que cuando haya un gobierno popular hay que revisar esta deuda. Parte de lo que hay que hacer cuando se le gana a Macri en las elecciones es revisar
toda esta deuda, cómo se generó, cómo se paga, hay que condicionar al Fondo Monetario Internacional. Para nosotros no es simple el volver a un esquema en donde tenés una dependencia económica de estos grupos que han fracasado. Bueno, ellos no han fracasado porque ellos la verdad que se siguen enriqueciendo, pero todos los países a los que le prestaron plata están peor. No hay ejemplos en donde hayan salido a flote. Argentina, todos los días hay fábricas que suspenden laburantes, fábricas que echan, pymes que cierran. O sea, no es que hubo una inyección de plata y las cosas están bien. Hubo una inyección de plata, las cosas están mal, vos no tenés trabajo, no podés consumir, nuestros pibes van a morfar a los comedores comunitarios. Entonces, el encuadre de nuestra realidad social es que vos hoy sos trabajador, pero sos trabajador pobre. La mayoría de los trabajadores en la República Argentina son pobres. ¿Está precarizado el trabajo? Sí, el trabajo está destrozado, porque además, si estás en la fábrica no producís, te suspenden, te dan vacaciones forzadas, y vos sabés que tenés los días contados, porque además se te hace imposible poder competir con lo que viene de afuera. Andá a mirar lo que pasó con las bicicletas Olmos, qué le está pasando a nuestros compañeros en la fábrica de bicicletas. Históricamente, durante los periodos del Día de la Madre hacia Reyes, era el momento de mayor producción y de mayor venta. Tuvieron que dar licencia y vacaciones forzadas a los trabajadores. No se está vendiendo. Bueno, hay muchísimos comercios que están cerrados, nos cansamos de leer determinado tipo de noticias. Hoy cerró Los Maizales en Caballito. Digo, hay locales, restaurantes, locales gastronómicos que están cerrando en la Argentina. Y por supuesto, yo mencionaba esta semana, el lunes, lo que es el deterioro del trabajo industrial, ¿no? Una industria tan importante porque genera puestos de trabajo que son valiosos y además después te genera un sector de servicios importante también. Bueno, todo eso, la verdad que es una riqueza que se está perdiendo y que de alguna manera termina financiando lo que es una especie, uno imagina, de transición política. ¿Hacia qué? No sé, te pregunto. Digo, ¿imaginás que va a cambiar algo eventualmente si hay una especie de reelección por parte del gobierno? ¿Siguen con la misma receta? Y por otro lado te quiero preguntar qué chances tiene la oposición. Yo creo que Macri no va, o el gobierno actual no va a renovar. Creo que la oposición va a tener el reflejo de poder formar una alternativa electoral. Creo que se le va a poder ganar con comodidad a Mauricio Macri o a quien se presente por parte de los grupos económicos. Y creo que lo que hay que hacer es empezar a inyectar plata en los sectores populares, en los trabajadores. Hay que generar consumo. Hay que generar un cambio en el plan económico. Si no hay un cambio en el plan económico, lo que va a haber es una crisis mucho peor de la que estamos, con niveles de violencia social altísimos. O sea, va a ser imposible poder contener a la población. No le va a alcanzar la guita que pusieron en diciembre para que no haya desborde, porque pusieron a 3 millones de trabajadores... Pusieron plata en diciembre, decimos. Y pusieron alrededor de 16.000 pesos a los cooperativistas de todo el país. 3 millones de personas en el mes de diciembre han recibido alrededor de 16.000 pesos. Con eso frenaron los desbordes que podría haber habido en diciembre. Entonces el gobierno hace una inyección de guita para que no se desborde, pero no está pensando cómo solucionar el problema de raíz. Y no lo soluciona ¿por qué? Porque la fábrica cierra, porque no producís, porque el Estado hoy no está sirviendo para lo que debería servir y estás en el marco de especulación. Los argentinos, laburante común, no entiende de neoliberalismo, no entiende de Fondo Monetario Internacional, sabe que eso es malo. Lo que entiende es cuando abre la heladera, lo que entiende es que no le puede dar de morfar a sus pibes, lo que entiende es que cuando tiene que llevar al pibe al comedor es porque ya fracasó. Entonces, no hay que dejarse ganar por la desesperanza, hay un proyecto político por el cual uno tiene que pelear y por el cual vale la pena pelear. El populismo que acá se demonizó y se demoniza por parte de la derecha es a lo que hay que ir. No hay que tener miedo al populismo, hay que generar condiciones dignas de vida, pleno empleo. Nosotros creemos en esa Argentina. Esa Argentina que fue la Argentina de Perón y de Evita y que para muchos de nosotros fue la de Néstor y Cristina. ¿Cómo juega el sindicalismo? Lo tenemos de fondo allí a Hugo Moyano. Digo, ¿puede haber una unión del sindicalismo y cómo se puede articular eso con lo que es un frente político? Mira, ya está la unión del sindicalismo. Después hay un paso que será institucional, que habrá que pensarlo cómo se hace, cómo se lleva a cabo y cómo se materializa. Me parece que todo el sindicalismo combativo va a ser parte de un proyecto popular nuevo. O sea, no sé si se habla de candidaturas, pero sí, no creo que haya dirigentes sindicales que hoy estén peleando, porque los que entregan, ya están, son parte de Cambiemos. Ahora, el sindicalismo combativo, los Moyano, el Piñoneri, los compañeros de las dos CTA, vamos a ser parte de discutir un nuevo país y vamos a estar todos juntos ahí. La CGT, ¿cómo la ves, digamos, cómo juega la decisión de haber, en todo caso, dejado de lado lo que era una medida como el paro de fin de año? Mira, la CGT para nosotros es una herramienta que hay que recuperar. Hay que recuperarla porque
tenía la responsabilidad histórica de generar que la economía cambie el rumbo. Y lo tendría que haber hecho articulando para que todos los trabajadores y trabajadoras del país podamos estar en sintonía y frenar al macrismo. Me parece que el sindicalismo hoy igual expresa una parte de nuestra sociedad. Hay un sindicalismo que es de derecha, que quizás cree en el liberalismo como un poder político y apostar a eso. Ahora, lo que está claro es que ese liberalismo destruye el empleo. Y entonces hay una contradicción enorme que deberían empezar a replantearse esos dirigentes sindicales, porque bueno, no puedes querer representar trabajadores y bancar gobiernos neoliberales, ¿no? Hay algo ahí que no camina. ¿Qué pasa? Vos mencionabas a las trabajadoras, digo, ¿qué pasa con las mujeres y el sindicalismo? El sindicalismo tiene que darle lugar a las mujeres, ya lo tienen, y sobre todo, ¿qué puede pasar también en la política con las mujeres? Por la ley de asociación sindical hay un cupo femenino que es del 30%. Para nosotros esta nueva etapa nos tiene que obligar a poder cambiar los estatutos de todos los sindicatos y que haya paridad. Que la paridad sea una imposición, pero también que sea la posibilidad. Si uno piensa en la igualdad, no tiene que tener temor, no tiene que especular y tiene que poder generar las condiciones para que en todos los sindicatos eso suceda. Después tenés que ver sindicato por rama. Hay lugares en donde solo hay mujeres y hay lugares donde solo hay hombres y habrá que pensar y tener esa contemplación. Pero lo que no se puede seguir es generando un sindicalismo que ponga un cupo. No, si creemos en la igualdad, tiene que ser esa igualdad en la política, en lo sindical, en lo social, y todos tenemos que tener la posibilidad de poder ocupar esos cargos de representación. ¿Qué análisis haces, Daniel, de lo que es el estado en el cual está ATE en este momento, digo, como organización? Nosotros tenemos una crisis enorme. La conducción nacional de ATE tiene una convivencia con el actual gobierno de Cambiemos porque ellos son un partido político con el que comparten estructuralmente armados electorales. En Jujuy, en Corrientes, Unidad Popular han ido con el gobierno. Somos un sindicato enorme, tenemos 310.000 afiliados en todo el país. Si tuvieran la voluntad y la determinación de poder generar una transformación en los trabajadores y las trabajadoras públicas, lo hubieran hecho. Nosotros vamos a seguir peleando para que ATE esté a la altura de lo que estuvo siempre durante su historia. Y vamos a seguir fortaleciéndonos. Hoy nos hubiera gustado que nuestro sindicato llame en todo el país a la marcha de Antorcha. No lo hizo, como no lo ha hecho en las movilizaciones multitudinarias de las que hemos participado en el 21F, las marchas federales. Se aísla y en ese aislarse muchas veces uno termina siendo cómplice del gobierno. Lo tenemos allí a Sergio Massa de fondo, uno de los eventuales candidatos dentro de un espacio peronista, panperonista. Algunos dicen, bueno, tiene que sentarse a conversar con Cristina Fernández. Digo, ¿lo ves parte de una lista única, Sergio Massa? Yo creo que no, por él, no por Cristina. Y además porque me parece que han armado de él un personaje que va a estar siempre en ese lugar, en el lugar de la incomodidad. No se cae ni para la derecha ni para la izquierda. O sea, él sigue transitando por la avenida del medio. Yo creo que a él le conviene esa fantasía de que hay una avenida del medio en la cual estar parado, que le sirve solamente a él, porque después no te define ninguna votación. Es una persona que realmente... ¿Pero lo necesita la oposición para las próximas elecciones? Yo creo que lo necesita el oficialismo. Honestamente, por lo menos yo creo que él es más funcional al oficialismo que a la oposición. No sé si le suma a un proyecto nacional y popular un tipo como él. ¿Quién es el candidato de la oposición para las próximas elecciones? ¿Es Cristina? A mí me gustaría que sea Cristina, sí. Yo creo que es la única persona que puede hoy avanzar en el marco de un proyecto de país, un país que esté inmerso en una lógica territorial, que pueda afianzar un esquema de trabajo con Bolivia, que lo pueda hacer con Venezuela, que lo pueda hacer con Uruguay, que lo pueda hacer con Paraguay, con México. Me parece que es necesario una referente que empiece a articular con China y con Rusia y empiece a correr un poco al mercado yanqui de nuestra región. Es la única persona que por ahí tiene el coraje y la valentía de poder plantarse y generar otras condiciones de vida. ¿Tiene un techo, Cristina, para el voto? En las últimas elecciones o en algunas elecciones ha perdido con Cambiemos, digamos. ¿Qué tendría que cambiar, Cristina? Yo no sé si ella tiene que cambiar. A mí me parece que lo que hay es un esquema de tratar de generar la sensación de que con ella no se puede. Y es la persona que más mide de la oposición. Entonces, si vos realmente querés transformar, lo que tenés que hacer es sumar a la persona que más estructura tiene para poder gobernar.
Me parece que son dos modelos totalmente opuestos. Tenés el liberalismo de Macri y tenés el populismo que te ofrece Cristina. No hay muchas chances. Entonces, el país está dividido hoy en ese marco entre la derecha y la izquierda. No hay una situación del medio. Yo no sé si es necesario que ella tenga que cambiar cuestiones. A mí me alcanzaría con que ella pueda abiertamente decir que quiere ser la nueva presidenta de los argentinos y que muchos de nosotros podamos empezar a trabajar y a sumar para que ella lo pueda lograr. Daniel, vemos un resumen de 2 minutos nada más de lo que pasó en la Marcha de las Antorchas hace apenas algunas horas y lo analizamos. O vecinos que ya no aguantan más pagando servicios que son inalcanzables, tienen que trabajar solo para pagar los servicios y algunos trabajando se tienen que endeudar para pagar los servicios. Se endeudan con tarjeta de crédito, la Argentina no da más, esta es la realidad. Y hoy estamos precisamente en la calle, ¿no? Para decirle al gobierno, basta de tarifazo, basta de inflación, basta de despido, basta de entregar el país al Fondo Monetario Internacional. Queremos que el gobierno deje de atacar permanentemente a los trabajadores, a los jubilados con estas medidas que están perjudicando a millones de argentinos. Es hacer saber de que no hay más tolerancia para esta política despiadada, porque la verdad es que cuesta encontrar una palabra que exprese realmente lo que esta gente está haciendo. No convoca para discutir el problema de las tarifas, no convoca para discutir el problema de la caída de los salarios, de los ingresos de los jubilados. Nosotros presentamos proyectos, por ejemplo, para que se le entregara el famoso bono que finalmente no han cobrado todos a los jubilados ni siquiera le prometieron el bono, no es solamente que no se lo entregaron. La gente está preocupada porque no llega a fin de mes, por defender su trabajo, por el cierre de las empresas, por la inflación, por las tarifas. Creo que el año electoral se va a ver recién más adelante, pero hoy creo que la gente tiene otras preocupaciones de que no llegan a fin de mes. Me parece que se está sintiendo algo, como decía Scalabrini Ortiz, en el subsuelo de la tierra sublevada, y es este sentimiento generalizado de la mayoría de los argentinos, decirle basta, hay que parar esto. Daniel, ¿va a parar esto o no? Vamos a pararlo nosotros esto. No hay que tener miedo ni demonizar la protesta social, hay que seguir ganando la calle, hay que seguir avanzando. El sindicalismo tiene un rol central, pero también hay un rol que tiene que cumplir cada ciudadano. Cada ciudadano tiene que poder tener la valentía de hacerse cargo de lo que le está pasando en casa. No tenés para morfar, no alcanza con que llegues a tu pibe al comedor, tenés que salir y ganar la calle. Daniel Catalano, secretario de ATE, muchísimas gracias. Gracias, muy amable. por invitarme. Nosotros nos despedimos, nos reencontramos el próximo lunes a las 11 de la noche aquí en C5N. Muchísimas gracias.